tema de hoy, autoridad. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Y el título de la enseñanza de hoy, tome nota para trazar la palabra, porque donde está Dios es un Dios de orden. El título de la enseñanza de hoy: conozco y recibo el secreto de Dios para vencer ante el poder del enemigo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del apóstol Santiago a la iglesia: cuando nosotros proclamamos la palabra, nos sumergimos en el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, dice así la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Pídale al Espíritu Santo que le revele su palabra en este día. Este es un tiempo profético. ¿Por qué digo proféticos? Entiéndame muy bien, por favor. Porque se está cumpliendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Se está cumpliendo que en los últimos tiempos habían rumores de guerra, pestes. Estarían unos contra otros, que se entregarían unos a otros, que el amor de los hombres se enfriaría. Y Dios mío, es tremendo ver cómo matan a una persona porque se atravesó, porque no hizo el cruce correcto. Cómo matan a personas por intolerancia, cómo matan a personas porque no tienen control, no tienen tolerancia. Y mire, vamos a empezar, mire lo que dice la palabra, dice: ¿de dónde vienen esos problemas, esos pleitos? ¿Por qué el esposo no aguanta a la esposa? ¿Por qué una esposa no aguanta al esposo? ¿Por qué los padres no aguantan los hijos? ¿Por qué los hijos no aguantan los padres? ¿Por qué entre compañeros de trabajo no se toleran? Dice: ¿de dónde viene? De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Entonces, el Señor nos enseña en esta mañana que las guerras y los pleitos nacen en pasiones que combaten en nuestros miembros. ¿Dice eso la palabra, sí o no? ¿Qué es una pasión? ¿Qué es una pasión? Porque ahí es donde nace la guerra. Y pasión es lo que deseamos de manera extrema, ¿verdad? Eso es pasión. Hay mujeres que desean a su hombre apasionadamente, ¿verdad? Hay personas que desean un momento en la vida, han comprado algo y se lo entregan dentro de una semana y lo desean con pasión. ¿Qué es? De una manera extrema,
Y quiero decirte que es natural en los hombres la pasión. Dentro de la intimidad de la relación de pareja, la pasión juega un papel muy importante, porque la pasión guiada por el Espíritu Santo reemplaza la pornografía y la morbosidad. La pasión es darse totalmente a razón de, y trae un beneficio esa pasión de Dios para mi vida y para el otro. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, pasión es lo que deseamos de una manera extrema. ¿Y qué serán los miembros? Dice, porque nace en las pasiones que combaten en nuestros miembros. Y buscando y escudriñando la palabra, encontré que miembros es la parte física de nosotros con la que accionamos, hacemos realidad lo que hemos deseado con pasión. Ejemplo, cuando uno tiene hambre, uno se apasiona, uno desea un buen pescado, ¿verdad? Y usted lo desea. Ojalá sea ahí un róbalo a la marinera con buenos camarones, con buen chipi, con todas estas salsas. Y cuando ahí empiezan los miembros a dar gusto a la pasión, cuando usted con la boca y con sus papilas gustativas, ¿qué? Lo disfruta. Entonces, una pasión debe ser hecha realidad por una parte de los miembros de mi cuerpo. Cuando mis pasiones no están sometidas al Espíritu de Dios, mis miembros se desenfrenan. Cuando a ti ya no te apasiona solo tu pareja, entonces te vas a apasionar por otro o por otra, y tus miembros se van a desenfrenar dándole a otro o a otra lo que le corresponde a tu pareja. Por eso vienen guerras, luchas. Por eso vienen combates. Pero quiero decirte que en ese orden de ideas de lo que el Espíritu nos ministra, hay pasiones que me bendicen, ¿sí? Y me edifican. Hay una pasión que me bendice y me edifica. Cuando tú te apasionas por orar, cuando tú te apasionas por meditar la palabra, cuando tú te apasionas por buscar de Dios, cuando tú te apasionas por servir a pesar de que te paguen mal, cuando tú te apasionas por hacer el bien, eso te bendice y te edifica. Pero cuando tú te apasionas por algo contrario, eso te trae maldición y destrucción. Yo creo que es un buen momento para que te preguntes, ¿cuál es la pasión de mi vida? ¿Qué te apasiona? Para que un médico dure 24 horas completas en un servicio trabajando y sin haber dormido, llegue a recibir palabra y alabar a Dios, no hay que preguntar qué apasiona a ese médico. ¿Cuántos están acá? ¿Verdad? Cuando alguien estando ya queriendo descansar, dice, no, Señor, yo no puedo acostarme sin experimentar tu amor. Voy y lo busco y voy y me aparto y experimento su amor. Cuando nosotros nos apasionamos por lo que nos debemos apasionar, las guerras no tendrán dominio sobre nuestras vidas. ¿Por qué hay guerra en la humanidad? Porque la pasión es equívoca. La pasión no está conforme al propósito de Dios. Y veamos lo que dice en el versículo 2 y 3. Mire lo que dijo ahí el apóstol Santiago. Codiciáis y no tenéis. Yo creo que debe ser muy tremendo esto de desear algo y no tenerlo. Se cae en matar y arder de envidia y no poder alcanzarlo. Esto sucede hoy. Hay gente que codicia un celular de 3 millones. El último iPhone lo codicia y no lo tiene. Y su pasión por aparentar por lo que no es, lo puede llevar a matar a alguien que lo tiene y lo consiguió trabajando para él tenerlo. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís,
pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, yo le voy a decir algo. Todos deseamos apasionadamente algo en la vida. Todos deseamos algo apasionadamente. Lo pedimos, luchamos por ello y muchas veces lo alcanzamos. Pero ¿qué pasa si lo que deseo es para mi destrucción y para mi perjuicio? ¿Qué pasa si eso que tú estás deseando hoy es para tu perjuicio? Venga, vamos a entrar en tonalidad con la administración del día de hoy. ¿Qué pasa en ese esposo que está sentado junto a su esposa y que apasionadamente está deseando es estar con la amante? Y voltea y mira a su esposa y dice, es una buena mujer. La amo, es la madre de mis hijos. Pero está deseando estar con otra mujer. Tiene pasión por otra mujer. ¿Qué pasa con ese hombre, mujer que en este momento en algún lugar, estando bien dentro de sus miembros, hay una pasión por consumir un vicio? ¿Qué pasa con un ser humano de esos? ¿Qué pasa con aquel que a conciencia sabe que está apasionado por lo que lo destruye y no tiene fuerzas para dejar de hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque todos tenemos esas pasiones. Y Pablo dijo que todos sufriríamos aflicción, confirmando lo que Cristo dijo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? ¿Qué dijo el Señor? No se preocupen, confíen. Yo vencí al mundo. Pero hoy tú puedes estar enfrentando una pasión desenfrenada. Pueden tus miembros estar practicando pecado. Y el problema no es que practiques pecado. El pecado fue destruido en la cruz. El problema es que para ti ya está bien y normal practicar ese pecado. Tu ser interior ya te dice, no hay problema. Porque el pecado cauteriza la conciencia. Y llega el momento donde el engaño, la mentira nos dice, no hay problema con que hagas eso. Al igual, pobrecito, tú, esto, lo otro. Y viene una cantidad de justificaciones. Quiero decirte algo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Esta es la verdadera batalla, la verdadera guerra espiritual que todo creyente debemos enfrentar. Enfocar nuestras pasiones en el propósito de Dios. Pablo dijo, lo que no quiero hacer es lo que más hago. Y lo que quiero hacer es lo que no hago. Dijo, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Maldito, mire la palabra que soltó Pablo. Dijo, un maldito. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dentro de mí hay una pasión que donde yo me descuide, me sujeta y me esclaviza otra vez a aquello de lo que Cristo me liberó. Lo estaba diciendo Pablo. Y recuerden algo, cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, Cristo dijo a la iglesia que en los últimos tiempos muchos tropezarán. No le estaba diciendo a los que están caídos, estaba diciéndole a los que a diario nos levantamos buscando camino de santidad, viviendo la vida del Espíritu. Él lo dejó, tengan cuidado, no se dejen engañar, pero aún así muchos tropezarán, muchos caerán, se entregarán unos a otros, a unos los matarán, a otros los encarcelarán. Alguien por ahí equivocamente, erróneamente dijo que esa palabra era solo para los apóstoles, porque a ellos fueron los que persiguieron y mataron, y que hoy no. Pues dígale que entre a YouTube y mire cada 8 días cuántos mueren en Filipinas. Acabaron de matar a 25 públicamente por confesar a Jesucristo. En público los degollaron. Y tú te quejas porque tienes una pasión que es permitida por Dios para que demuestres quién es tu Señor, no en tus fuerzas. Por eso el título de la enseñanza: conoce y recibe el secreto de Dios para que esa pasión deje de gobernar tu vida. ¿Cuántos quieren conocer y recibir ese secreto? Está en la palabra.
Está en la palabra. No es mandato de hombre, no es mandato, no es fuerza, no es disciplina humana, es palabra de Dios. Y mire lo que viene diciendo Pablo cuando en el 2 y 3 nos enseña que tenemos una lucha, porque cuando él dijo ahí en el 3, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites, está diciendo, hay una lucha interna. Ejemplo, ¿qué es lo que más estás pidiendo hoy? ¿Quién dijo que era pecado tener cosas materiales? ¿Quién dijo que era pecado tener dinero? Pero Pablo sí lo dejó claro: el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, amar a la esposa más que a Dios, amar a los hijos más que a Dios. De por sí, si tú amas a tu familia más que a Dios, tú nunca has amado a tu familia, porque el único que nos da el amor para la familia es Dios. Cuando colocamos la familia primero que Dios, está perdido. Cuando tú colocas tu esposa primero que Dios, estás perdido. Cuando tú colocas tu trabajo primero que Dios, estás perdido. Primero Dios, y Dios te muestra el camino. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, ¿y para qué te sirve que compres cajas fuertes y coloques rejas y de todo? Una hormiguita te va a robar todo. Una persona que confía en Dios, pues no va a ser ahí desfachatez que va a salir un día de quincena aquí por la Quinta o en la calle 13 en San Victorino con $1.000.000. Yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. No, pero entonces en su mentalidad no tiene que hacer lo que hacen los que confían en ellos mismos, que tienen que esconder todo, que tienen que guardar todo. Perdón, al día de hoy yo le llamo a muchas casas cárceles disfrazadas. Para entrar o salir se necesita un código de acceso y de entrada, llaves, la huella, los apartamentos inteligentes. ¿Por qué? ¿Eso es seguridad? No, eso es miedo. Porque no está el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor me sana de mis miedos. Y más que miedo, te voy a decir algo: la raíz de un miedo viene de un apego. ¿Por qué tú tienes miedo de tu hijo? Porque estás apegado a tu hijo. ¿Por qué la mujer desconfía que se le lleven al marido? Porque está apegado, no ama al marido. Los apegos producen miedo. Entonces, para eso se inventó la tecnología, la sociedad de consumo, todo aquello para producirte seguridad. Hay maridos que tienen la casa de su esposa llena de cámaras. ¿Para que no te pase nada? ¿Cuál no te pase nada? Usted es un enfermo celoso. Cuando Satanás destruye un matrimonio, destruye una generación. Tendrá una nueva oportunidad de Dios, amén. Él siempre será una segunda oportunidad. Siempre habrá una puerta abierta para una restauración. Pero el plan primero no era caer, no era destruir. Porque cuando tumba un sacerdote se va una generación abajo. Cuando tumba una mujer sabia que edifica su casa, se va una generación abajo. Por eso lo más sagrado, la verdadera iglesia no es esta. Iglesia no es venir a un recinto. Iglesia es un matrimonio. Iglesia es una pareja. Iglesia es un hombre y una mujer que se humillan ante Dios. Y la verdadera iglesia está totalmente desenfocada, porque sacaron a la gente del verdadero altar, que es el comedor de la casa, y los metieron en salones, y los metieron en catedrales, y los metieron en lugares, y ahí no habita Dios. Dios habita en un pecador, en una pecadora que le dice: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hogar se me salió de mis manos. Ese es Dios. Ese es Dios, familia. ¿Sí? ¿Qué sacamos con venir aquí a sentarnos y aleluya y gloria a Dios y cantar, si en mi hogar no está la presencia de Dios? Y te voy a decir algo: que esté la presencia de Dios en tu hogar no quiere decir que no tengas problemas. Si no tienes problemas, Dios no está contigo. Tienes que tener problemas, conflictos. Tiene que haber contrariedad. Tienes que resbalarte y caer para que el Todopoderoso te levante. Si no, ¿quién es tu Dios? Mira el versículo 4. A mí esto me traquetea mucho. Quiero decirte que al primero que Dios le predica es a Martín. Oh almas adúlteras. ¿Cuál es el alma, iglesia? La mente. ¿Sí? Estoy esperando un tiempo para que toda la iglesia reciba algo que me ha regalado el Señor, frente a espíritu, alma y cuerpo. Créeme que estoy zarandeado.
con algo que me ha regalado a través de la palabra. Llevo meses trabajándolo, me lo ha confirmado en estos días. Estuve esta semana en el Huila, me metí allá solo con él y me mostró y me confirmó. Y él dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y en el tema de las naturalezas, el espíritu es una naturaleza, el alma es otra naturaleza y el cuerpo es otra naturaleza. Solo los voy a dejar inquietos para que busquen la presencia y esperemos ese momento. Piensen algo todos, piensen algo, piénsenlo. ¿Ya pensaron? ¿Todos fueron obedientes? ¿Pensó algo? ¿Sí lo pensó o no? ¿Sí? ¿Pensó? ¿Ese pensamiento es usted? ¿Sí o no? Vuelvo y pregunto, piense algo. Piense que está volando. A ver, todos piensen que están en un avión. ¿Ese pensamiento es usted? ¿Sí o no? Déjelo ahí. Piense que vino un carro y lo mató. Piénselo. ¿Ese pensamiento es usted? Sienta algo. Perdón, si usted está viendo el pensamiento y está viendo el sentimiento, entonces ese no es usted. ¿Quién es usted? Buena pregunta, ¿no? Wow. ¿Quién soy yo? No le vaya a preguntar a Aristóteles, ni a Sócrates, ni a Pilato. No, no, no. Al que te diseñó. Eso vendrá para el segundo semestre. Después de este tiempo en junio que usted no lo puede perder. Restauración. Restauración. Hay una restauración matrimonial. Mire, restauración matrimonial no es que una mujer que está totalmente destruida por lo que un hombre le hizo se vea obligada por la orden de Dios a que vuelva con ese gamín. No, eso no es restauración. Restauración es que a pesar de que las cosas se destruyeron, Dios te da una nueva oportunidad, que disfrutes el gozo de su salvación. ¿Están aquí? Eso es restauración. Porque a veces colocamos cargas a las personas que ni siquiera con un dedo nosotros queremos tocar. Y no es así. Y mire, dice, oh almas adúlteras. Entonces, la mente es el alma, está ahí, los pensamientos. Alma adúltera es un alma, un pensamiento que está dividido en dos. Entonces, amo a mi esposa, pero amo a otra. Quiero comer carne, pero quiero comer pescado. Entonces Dios dice, ustedes son almas adúlteras. Hoy están así y mañana así. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo aclaró. Yo te amo, Dios, pero yo también amo al mundo. Almas adúlteras, mentes adúlteras. Dos pasiones dentro de ti. Dos pasiones, dos pensamientos y una mente dividida, un corazón dividido, no prevalece. No prevalece. ¿Cuál es el triunfo ante una batalla donde me han herido? No permitir que nada divida mi mente. Cuando el problema tomó control de mi mente ya fue dividida. Yo no me dejo quitar la paz que me dio. El gozo que da Dios no nos los puede quitar el mundo. Si te lo dio Dios. La mujer que Dios te dio no te la quita el mundo. Si te la dio Dios. El hombre que Dios te dio no te lo quita el mundo. Si te lo dio Dios. ¿A dónde caben los celos? Ah, no. Tú te casaste por una religión, no en Dios. Porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Habrá aflicción? Sí. Que vengan momentos difíciles, que por temporadas tengan que apartarse y separarse. Amén. Pero saben que el tiempo de Dios es fiel y verdadero. Y lo que Él unió, no lo puede separar. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escúchame esto que te quiero compartir estando ahí a los pies de mi Padre. Cuando a mi vida llega algo que trae perjuicio, destrucción y maldad, y alcanzo a deleitarme
en ello, entro en amistad con el mundo y me constituyo en enemigo de Dios. ¿Sí? Cuando tú traspasas límites que se te dijeron que no traspasaras, tú experimentas algo que te produce una pasión cada vez más desenfrenada. Lo primero que yo consumí fue cigarrillo Piel Roja, año 1977. Eso me produjo algo a mí, una borrachera. Después de eso vino pasión, porque al lado del cigarrillo vienen cantidad de valores agregados. Al lado de lo que practicas vienen una cantidad de valores agregados. Después probé el brandy y luego me quedó muy fácil fumar marihuana. Y luego me quedó muy fácil las pepas. Y luego me quedó, pero ya había en mí un deleitarme. Mis miembros se acostumbraron a deleitarse en ello. Y cuando tú traspasas un límite y te deleitas en algo, te constituyes en enemigo de Dios, porque ahora eres amigo del mundo. Mira, yo te voy a decir algo. Es mentira que ningún matrimonio va a tener aflicción de la carne. Todos, es bíblico. ¿Por qué la infidelidad en el matrimonio? Es un adelanto para lo de junio. Porque es muy tremendo, hermano. Cuando Dios mete un matrimonio en un proceso de crecimiento, donde Él permite que no se experimente nada, oiga, y que las pasiones mengüen. Ahora, ¿para qué permite que las pasiones mengüen? Para que el espíritu se avive. Si tu matrimonio está guiado por las pasiones, tú terminas con un amante. Si tu matrimonio está guiado por el espíritu, porque tu matrimonio no fue una ceremonia, sino un hombre y una mujer que nacieron de nuevo y fueron unidos por el Espíritu de Dios, entonces en el momento donde las pasiones menguaron, a ti te mantiene el espíritu. Porque es que es muy tremendo cuando en el hogar, por proceso, todo mengua. Mire, es una realidad, y no es que no sean cristianos, no, es una realidad que llega el momento donde la mujer y el marido se pueden levantar y habiendo dormido juntos, ni se miran, ni se saludan, ni nada. Chao, chao. Te amo, yo también. Te va bien, a ti también. ¿Está el desayuno? Gracias. ¿Te dice lo que te gusta? Bueno. ¿Sí? Y llega usted allá al trabajo, a la iglesia, al lugar, y allá sí se le despierta lo que Dios le está durmiendo en el otro lado. ¿Por qué? Porque la otra persona, no lo dude, que está en el mismo apaciguamiento, pero muy definitivamente esa persona no tiene temor de Dios ni tiene el Espíritu de Dios. Entonces, cuando en un matrimonio Dios permite que las pasiones se bajen, es para que el espíritu se avive. Si alguien no tiene revelación del espíritu, se va a ir a buscar que su pasión se avive, porque dicen, tú ya no amas, no me amas. ¿Por qué? Porque no me ha dicho que me quiere, porque no me llama, porque no me coge. Muéstreme aquí en la Biblia donde dice que lo que sostiene un matrimonio es el romanticismo. Lo que sostiene el matrimonio es el amor, y amor es sufrir, si no lo sabías. Amén. Mire lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Antes de ir a la palabra por la gracia, usted ya experimentó el versículo 5. Esta es la razón más grande por la cual nos fue dado el precioso Espíritu Santo de Dios. Él nos convence con su poderoso amor que aquello con lo que mis miembros se deleitan y disfrutan no es parte de mi naturaleza, no me conviene, me hace daño y hago daño a otros, pero ante todo ese precioso Espíritu Santo me da las fuerzas para vencer esa batalla. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! El Espíritu Santo es el único que puede convencer a un esposo que se está deleitando fuera de su hogar de que eso no le conviene.
Mire, no en vano Pablo escribió en Primera de Corintios que de lo débil, de lo necio, de lo vil y lo menospreciado. No estoy mandando a nadie a pecar, pero si tú no reconoces que eres un pecador y la misericordia de Dios no te saca del pecado, tú nunca vas a tener misericordia de nadie. Como una mujer que nunca ha caído en X o Y conducta puede tener misericordia de la que cayó. ¿Cómo la va a tratar? Pero sin vergüenza, yo sí pude. Si alguien puede estar con una conducta o actitud específica aquí en la tierra, es porque la gracia de Dios se lo concede. Si tú puedes ver un hombre muy ungido, un ministro, un apóstol, un pastor, quien sea, un padre de familia, un gerente, muy recto en sus cosas, muy íntegro, es porque Dios le dio la gracia. Nosotros no nos podemos enorgullecer de nada. Es la gracia de Dios. Ahora, si tú estás en una condición rastrera que te ha llevado a una posición de pecado, esa no es tu naturaleza. Pero el único que te convence de eso es el precioso Espíritu Santo. Búscalo. Oye, ¿qué puede ser más fuerte que un hombre que lleva un mes sin acostarse con su esposa? Tiene deseos de tener un orgasmo, está apasionado y allá está la otra, que por lo regular la amante siempre va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Dele tiempo a que el amante lo conozca, verá que también sale corriendo. Su esposa es una campeona. Aló. Es fácil amar a otra cuando ya somos uno en la carne. Cuando dije amar es en pecado. Cuando ya somos unos en la carne, es muy fácil salirle corriendo, porque lo que yo estoy viendo en la otra o en el otro es lo que yo soy. Y somos cobardes que no nos queremos enfrentar a nosotros mismos. El pecado original, ¿qué pasó Adán? Fue Eva. ¿Qué pasó Eva? Fue la serpiente. La serpiente ya fue vencida. Ahora, ¿qué nos dice Dios? La guerra no es contra Satanás, ya se los revelé, ya saben cómo es. La verdadera iglesia sabe quién es Satanás. Por eso no se levanta ni a irrespetar esa autoridad espiritual, ni a nada de todas esas aberraciones que llaman guerra espiritual. Alguien que está en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, sabe que su lucha es consigo mismo, con sus pasiones, con sus miembros, con el otro que ya es una sola carne. Dejen de echarle culpa al demonio, al mundo, al presidente, a la guerrilla, al narcotráfico. Ellos no tienen la responsabilidad. Tú estás donde estás porque el Espíritu Santo no ha guiado tu vida. Cuando el Espíritu Santo guía mi vida cambia. Almas adúlteras son dos fuerzas. Son dos fuerzas. ¿Sí? Son dos fuerzas. Ven, Nelson, ven Santiago. Son dos fuerzas de esta manera. Vengan, por favor. Mire, Nelson va a simular el bien y Santiago lo que no es. Entonces son dos fuerzas, ¿verdad? Ahí está la otra fuerza. Esto es lo que sucede en la mente. Esto es un alma adúltera. Son dos pensamientos, dos sentimientos, dos deseos, dos emociones, dos pasiones. En la medida en que yo esté arraigado a esta, por más que jale ella fue vencida, ¿verdad? Pero si yo con argumentos y pensamientos y hoy no me miraste, usted llegó a la iglesia y no me saludó, no me trajo nada de Bogotá, oiga, mire, pero ¿por qué usted se volvió así? Sin que yo busque lo otro, ya me estoy yendo. Ahora te voy a decir algo. Cuando uno ya está en este punto, aún hay esperanza. Este es el punto donde el hombre ha desperdiciado a su esposa y está apasionado por otra mujer. Y apasionadamente dice mentiras y apasionadamente hace lo que sea. El Espíritu Santo no es una emoción, no es un show. El Espíritu Santo es una fuerza, es el poder, es la persona del Dios mismo vivo en mi vida que me apasiona, que me quebranta, que me hace sensible, que me transforma, que me sana, que me libera. Ese es el precioso Espíritu Santo que viene por tener una relación con Dios a través de su palabra.
Yo le pregunto a la gente, ¿tú tienes una amistad con Dios? Sí. ¿Cómo está tu amistad con Dios? Muy bien. Como esté tu amistad con la Biblia, así está tu amistad con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? Ese es el tiempo con Dios. Porque yo te voy a decir algo y tengo la autoridad espiritual, moral, física y total para decírtelo. La primera vez que experimenté la presencia de Dios fue con mi gran amigo José Luis Hernández, vicario judicial de la diócesis de Facatativá, el hombre que Dios utilizó para sembrar la palabra de Dios en mi vida. Y después de que yo salí de una Eucaristía que duraba como 4 horas, hoy a la iglesia le cansa 2 horas de culto. Ay, pastor. Yo duraba 4 horas en una Eucaristía porque había palabra de Dios. Y vivía todavía en Bogotá y yo recuerdo que la primera vez en esa época fumaba marihuana y cuando uno fuma marihuana uno siente cosas. Y luego entré a ese lugar y empezaron todas esas señoras a cantar en esa comunidad y empezó todo el mundo a moverse y yo, pero híjole, yo no he fumado nada. ¿Qué es esto? Era la presencia de Dios y uno la desprecia. Pero hay una presencia falsa de Dios. Es la que te hace sentir rico, pero no te cambia. La presencia de Dios, tú la experimentas, pero tú no vuelves a ser el mismo. Es ese ejemplo. Hay gente que estando ahí entre las dos guerras, siente rico, pero sigue yéndose para donde no es. Entonces no es la presencia de Dios. La presencia de Dios te toca de tal manera que te ves obligado a que te vuelvan a cachetear y tú no vuelves a abrir tu boca. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es más grande que toda cachetada. La presencia de Dios es más grande que todo grito. Hay gente en este momento que está en procesos en su trabajo. Dios le dio la orden a espíritus específicos que tomen gobierno de las personas que trabajan con usted para que te humillen. A ver de qué estás hecho. Y si tú no buscas la presencia de Dios, no aguantas. La jefe te va a humillar, el médico te va a humillar, todos te van a humillar. Y tú no puedes salir con el espíritu de Absalón. ¿Recuerdan el espíritu de Absalón? Tomo venganza por mis propias fuerzas. Me desquito yo. Dios no me ha contestado con esta jefe, pues entonces ilumínala o la eliminamos. Eso no es el espíritu de Dios. Estás trayendo ruina a tu vida, a tu hogar. Amar a Dios es aprender a amar a sufrir. Amar el sufrimiento. La psicología le llamó masoquismo, masoquista a ellos. A mí de este lugar donde Él me ha metido no me sacan ni loco. Que venga lo que venga. San Agustín de Hipona dijo, ama y haz lo que quieras. Porque usted ya va a hacer lo correcto. Cuando usted tiene el amor de Dios, hace lo que quiera. Ese gran hombre de Dios, San Agustín, San Francisco, hombres de Dios, que el demonio se metió en mentes de líderes y de mentores y de autoridades religiosas que no han sabido llevar a un pueblo, porque no se lleva al pueblo a la palabra, sino a creencias, a tradiciones, a rituales. Y hay que traer al pueblo de Dios ¿a dónde? A su palabra, porque en su palabra es que se experimenta la presencia de Dios. Como tú sabes que lo que estás experimentando no es lo que dijo Carlos Marx, opium, marihuana, hachís, porque viene de la palabra. ¿Cómo vas a decir tú que estás en la presencia si no has permanecido meses, años en la palabra? No acepte esos sentimientos. No los acepte. Hasta que tú no estés en esa palabra, esa es la señal. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, no se les dará otra señal, sino la señal de Jonás? 3 días en la cruz. ¿Y por qué se quiere bajar de la cruz? Esa es tu señal. La cruz. Alguien se me acercaba en estos días con los argumentos más lindos de Lucifer. Bueno, el que estuvo sentado con Satanás en la mesa, el que estuvo en las tinieblas conoce la luz. A decirme una cantidad, pero pastor, renuncio por X, Y, Z. Pues ya con argumentos de un terco, ¿qué puede decir uno? Dejemos así. Pero solo te digo una cosa. Si te quieres bajar de la cruz,
Es tu responsabilidad. A mí no me metas. Te sugiero que no te bajes de la cruz. Cuando usted se baja de la cruz, la carne se le aviva, hermano. La carne tiene que estar crucificada y a veces utiliza al marido, a los hijos o a quien sea para que la carnecita esté crucificada. Hoy, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Espíritu Santo me hace sensible a la voz de Dios, quebranta toda dureza en mi ser interior y me permite humillarme ante mi Padre para disfrutar de su gracia viviendo en santidad. Él me hace sensible, quebranta, y por gracia yo empiezo a vivir en santidad. Empiezas a vivir en santidad, amén. Mire lo que dice el versículo 7. Aquí está el centro de la enseñanza de hoy. El secreto de Dios. ¿Cuál es? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el secreto? Primera palabra, ¿cuál es? Y segunda palabra. Bien, listo. Reciban, iglesia. Someterse es sinónimo de sujetarse, obedecer, sujeción, sometimiento. Y viene del verbo griego hupotazo. Hupotazo se divide en dos. Hupo es debajo y tazo orden. Orden de estar debajo. ¿Sí? Es un término militar. Entonces, si es un término militar, demanda una disciplina exigente y responsable. Estar debajo, estar abajo, es una posición o condición inferior. Entonces, hupotazo, sométanse a Dios, es la orden que Dios ha dado para que estemos bajo cierta posición o condición a pesar de la realidad que se vive. ¿Aló? Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la posición? Y es aquí donde la iglesia se ha estancado, digámoslo así, porque el propósito de Dios se cumple, ¿verdad? Ahora ellos van a representar la realidad de los dos pensamientos. Él representa la palabra de Dios, es el pensamiento. Él va a representar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es el pensamiento que yo debo de tener aquí. Y él vestido de negro. No, tú estás bañado con la sangre, hijo, tú eres un apartado por Dios. Él representa, solo simboliza el pensamiento del mundo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Sométanse. Entonces a la iglesia le enseñaron esto: arrodillarse, pero con el pensamiento del mundo en la cabeza, en la mente. ¿Cuántos están acá? Póngale cuidado. Muy bien, gracias, así es, Santiago. Se arrodillan con piernas y con la boca pronuncian a Dios. Dios, yo te pido por mi marido. Eso está diciendo con la boca. Yo te amo, Señor, por mi marido. Y por dentro: y sin vergüenza ese, todo lo que me dijo, desgraciado, degenerado. Yo sé que usted va a acabar con ese maldito, Señor, pero yo veré, Señor. Y aquí me humillo y doblo mis rodillitas que ya tienen artritis de tanta iniquidad que yo llevo por dentro. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Sométanse, humillarse no es tanto de piernas y de boca. Usted puede estar en los pies y callado, pero sometido a Dios. Y él se va, no, este pensamiento siempre va a estar ahí. ¿De qué es el hombre viejo? Él siempre va a estar ahí hablándome. Entonces, ¿el qué dice? Ahora, estos son los dos pensamientos, ¿verdad? ¿Cierto? Venga, Ricardo. Él representa la realidad del mundo. Ven, Ricardito, hasta aquí. Entonces la realidad del mundo ya es física, física. Él representa sus problemas, él representa las deudas, él representa la persecución, y todo eso me está golpeando y me está atacando, y es una realidad. Pero es que la realidad solo va a ser cambiada cuando yo me someto a la verdad. Aquí adentro, no tanto en la boca, aquí adentro la palabra, adentro. Él dijo: este pueblo me alaba con la boca, me honra con sus labios,
pero no están sometidos a mí en su corazón, en su mente. Entonces, cuando tú siendo religioso sueltas la palabra, póngale codo al ejercicio, suelta la palabra de la mente y pone los ojos en la realidad. Señor, mi hijo se va a perder. Señor, mis problemas. Señor, ay, ayúdame. Dios, yo te amo. Dios, yo soy tuyo. Voy para culto, voy a diezmar, voy a servir. Eso no sirve de nada, hermano. Someterse es una orden. Permanezca en la palabra. Así aquí te digan lo que te digan y aquí te suceda lo que te suceda. Muy bien, Ricardo. Así la presión sea muy fuerte. Él dijo, sométanse a Dios. Después, ¿qué dijo? Entonces, cójame duro. Ya estoy sometido, ¿verdad? Ahora ellos van a jalar por orden de Dios muy duro. Muy duro, muy duro. No me vas a desmembrar, hermano. Sí, muy duro. Ahora, mírelo así. Acá es una simulación. Ustedes saben qué tan duro está jalando su realidad ahorita y qué tan duro está jalando el demonio ahorita. Pero la orden fue una. Perdón, díganme en qué momento él dijo así. Les voy a enseñar algo por la palabra. Miren este error. Miren este error. En el nombre de Jesús te reprendo. Ay, si va a salir corriendo. Seguramente va a salir corriendo. En el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera, te ligo, te encadeno, te mando conmigo mismo a los infiernos. Porque cuando usted entra en esas emociones de empezar a darle juguete al diablo, que ni sabe quién es, porque si usted no conoce a Cristo, no conoce al diablo. Si usted no ha estado en la palabra, usted no sabe quién es el diablo. Pues usted está haciendo cosas que le vio hacer a otros hombres, que se pararon a predicar en público diciendo cantidad de barrabasadas que usted no comprobó en la Biblia si eran verdad o no. Simplemente vienen y le dicen, no, y yo peleé con el diablo y al otro día tuve carro. Y usted quiere un carro, entonces empezó a hacer las mismas payasadas de él por el carro, no por dirección de Dios. Que tenga Dios que oiga. Deja de hacer lo de Dios porque vio a otros. Porque le enseñaron a otros. Léase el capítulo 24 de Mateo. En los últimos tiempos, tengan cuidado que no los engañen. Muchos falsos profetas, pastores, maestros, muchos engañarán. ¿A cuántos? A muchos. Entonces la orden, ¿cuál es? Sométanse porque hay permiso. Por cuidado a esto. La herejía con lo que llaman guerra espiritual. ¿Qué es tener autoridad? ¿Qué es hollar serpientes y escorpiones? ¿Qué es? Eso no se lo digo porque usted tiene que salir de ahí. ¿Qué es hollar serpientes y escorpiones bajo este ejemplo que Dios le está dando? Si el diablo tiene permiso de rodear la tierra y andar por ella como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al que no se sometió. El que se sometió, él viene y viene y viene. Y ya cuando yo le resistí. Ahora les voy a mostrar algo mejor. Él no viene con la violencia que Santiago lo representa. Él viene con melosería, pero ante todo escúchame esto. Siendo negro, permite un momento, se disfraza de luz. Y él me dice, yo también soy tu pastor y nada te faltará. ¿Qué quieres? Y recuerden que a él le entregaron todos los reinos y la gloria de los reinos. Y él dice, si tú te sueltas de acá, yo te doy la casa, el carro y todo lo que quieres. Yo soy tu Dios, yo te amo, yo te sirvo. Solo la iglesia sabe quién es Dios y quién es Lucifer. El resto, no. ¿Y quién es iglesia? El que se mantiene con la palabra de Dios en la mente mínimo 3 años. Eso enseña la Biblia. ¿Cuánto duró Pedro con la palabra? 3 años. Después de los 3 años con la palabra, estando con la palabra, le tumbó la oreja a Malco y negó a Jesús. Porque no había nacido de nuevo. Cuando ya nació de nuevo, esa palabra se encarnó en él y sea lo que sea, esa palabra ya no se va de él, porque nació de nuevo. Satanás ya no pierde el tiempo con un nacido de nuevo. Él ya no tiene autoridad con el que nació de nuevo. Yo pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? Porque es que el espíritu de Absalón es el que enseña a creyentes de buena fe
a querer vencer al enemigo en sus fuerzas. Eso de irse a pelear con el diablo y a una cantidad de cosas y que vamos a expulsar demonios y que saquemos aquí y que unjamos la montaña de allí y que unjamos no sé qué y que vamos a echarle aceite al cementerio y que, hombre, utilicen ese aceite para, aparte de eso es aceite de oliva, porque ellos honran al Señor. La unción ya no es aceite, mi hermano. Si le sobra mucho en la casa, a mí me hace bien el aceite de oliva. El pastor se lo recibe en bendición, en gracia. Oro por usted. Unción viene de Cristo, palabra. Para que tú seas ungido, tiene que ser ungida tu mente adentro. ¿Tú quieres ungir a alguien? Regálele una Biblia y acompáñelo a que permanezca en la palabra. Primera parte es someterse. Y viene también del griego eneco, que traduce mantenerse dentro de. Alguien que se somete se mantiene dentro de la palabra, dentro de la presencia de Dios. Es retener algo, es apartarse de algo, es retirarse de algo. Eso es someterse, ¿verdad? Pero viene la segunda. ¿Cuál es la segunda secreto de hoy? ¿Cuál es? Resistir al diablo. Viene del griego antistemi, con H intermedia en la primera T. Antistemi, y es ponerme en contra, enfrentar, oponerse. Es un término militar también. Ponerse en formación de batalla en contra de. Es contradecir, luchar en contra a través de un esfuerzo natural y persistente. La palabra aquí y mis pies caminando para donde deben caminar. ¿Cuántos están acá? Porque saca usted con la palabra y salió y se fue para donde no debe irse. La parte que me corresponde a mí es la conciencia. ¿Por qué voy a ir allá si eso me hace daño? ¿Cuántos están aquí? Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Que usted tiene la palabra, que sabe que no debe ir ahí, pero hay dentro de usted algo que quiere, desea y lo obliga a ir ahí. Esa es la presencia de Dios que viene y te cauteriza, te saca. Estamos aquí, iglesia. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el momento sublime en la vida de un pecador, el momento más sublime en la vida de un pecador se da cuando la presencia de Dios toca nuestras vidas. Antes éramos adictos a deseos y pasiones que nos destruían, robaban y mataban. Ahora permanecer en Él nos hace adictos a su presencia que trae vida y vida en abundancia. Aló. Cuando Dios, es que eso no se puede explicar. Esa es una pasión por estar con Él. Es una pasión por experimentarlo, por sentirlo, por amarlo, por todo. Eres real. Es que, ¿sabe cuál es la única manera que usted se enamore de Él? Cuando usted llegue hasta la misma puerta del pecado y con las llaves para abrir, y usted siente y experimenta, más que sentir, experimenta algo que dice: quiero entrar, voy a entrar, no entré. ¿Aló? Quiero entrar, voy a entrar, deseo entrar, estoy entrando, y cuando usted a la milésima de segundo cayó en acción, no entré. Y vuelve otra vez: quiero entrar, voy a entrar, deseo entrar, ya entré. Y vuelve y la presencia de Dios le dice: no, tú eres mío, tú eres mía. Pero tienes que darle lugar a la presencia de Dios. Mucho lugar a la presencia de Dios. Búscala mucho. Busca, anhela la presencia de Dios. Adórale. Si tienes el precioso don de lenguas, ora en lenguas. Ora en lenguas. Ámalo. Preséntate pecador como lo quieres. Porque a los sanos no hay, para los sanos no hay salvación. ¿Sí?
vamos a volvernos adictos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, este versículo me estremeció, nunca lo había entendido. Afligíos y lamentad y llorad, ¿verdad? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Él dijo, aflíjanse, lamenten y lloren. Afligirse, lamentar y llorar es la consecuencia, es la meta de un camino recorrido. Ese afligirse, lamentarse y llorar no es una emoción. Es la pasión de Dios en mí. Es el fruto de la convicción de pecado que el Espíritu trajo a mi vida por gracia. No es una emoción, es la pasión de la presencia de Dios que me lleva a afligirme, a llorar. Y la parte que no entendía era la risa y el gozo falso que el pecado producía en mí debe ser cambiado en llanto. ¿Cuántos están acá? O no nos reíamos allá pecando. ¡Ah! Otra para la mesa 4. ¡Uy, qué gozo! Y Dios está diciendo, la alegría y el gozo de tu pecado conviértase en llanto, lloro y clamor por mi redención. Ya no te alegres por el mal o el bien, lo que le sucede al otro. Llora. Llora por lo que le sucede al otro. No te alegres de lo que no te debes alegrar. No te goces con lo que no te debes gozar. Que esa alegría y ese lloro y ese gozo se convierta en ¿qué? En llanto. Qué lindo es llorar por alguien. Mire, la humanidad necesita que tú gimas por él. El día que alguien desde su ser interior gima por las prostitutas, por los drogadictos y por todo pecador, la gracia de Dios desciende. Yo te voy a decir algo. Si tú no has gemido por ese que llamas enemigo, tú sí eres un enemigo de ese que llamas enemigo. Porque tú supuestamente conoces la gracia de Dios. El otro es enemigo porque tiene la naturaleza del enemigo. ¿Cuántos están acá? Iglesia, gime. Dice Isaías 49. Me dijo el Señor, mi siervo eres tú, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver al mundo y a las naciones, para congregarse en un espíritu, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las naciones y para que restaures el remanente de los caídos. También te doy hoy por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, dice el Señor, y escrito está. Levanta tus manos y consagra tus generaciones al Señor, tu heredad, tus hijos. Conságralos, conságralos. Pídele a Dios fuerzas para que tú hagas lo correcto delante de Dios. Y todas tus generaciones sean luz hasta lo postrero de los días. Todas tus generaciones se apasionen por adorar a Dios. Vas a cerrar tus ojos y vas a ver dentro de ti, porque es dentro de ti donde están tus hijos. Dice el Salmo 147, porque dentro del hombre coloqué sus hijos. Cierra tus ojos y mira tus generaciones en bendición. Toda iniquidad es destruida de nosotros, en nosotros, para que nuestras generaciones sirvan al Señor.